Bueno, hermanos, cordial saludo para todos en el nombre del Señor y gracias a Dios porque estamos aquí en este momento para compartir la palabra del Señor. Me alegra estar con cada uno de ustedes, acercarme a cada uno de ustedes a través de este medio. Saludos para todos nuestros hermanos, felicitaciones a los que han estado de cumpleaños y saludar al hermano Carlos, a la hermana María que están hoy aquí, gracias a Dios. Acompañándonos, tocando aquí el instrumento y glorificando el nombre del Señor Jesús. Todos bienvenidos en esta mañana y todos allá en su casa también nos alegra que estén allí. Bendiciones para todos. Vamos a compartir la palabra del Señor. El libro de Esdras, el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Esdras. Versículo 9. No sé si ahí si alcanza a ver. Ahí está. Bueno, vamos a leer el verso 9, la palabra del Señor, donde dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Bueno, tenemos aquí la palabra del Señor en esta mañana. El libro de Esdras, un buen ministro, sacerdote, que escribe o redacta estas palabras hablando de la restauración en el tiempo de la cautividad de Israel, y es necesario de él venir a hablar de la restauración. Cuando usted mira el libro que leemos de Esdras, él está hablándole a un pueblo. Hay unos repatriados, hay unos que han quedado y hay otros que todavía están cautivos. Así que Esdras es un hombre que ha tenido un encuentro con su Dios, que ha tenido cercanía con su Dios, y eso conlleva a que él quiera la restauración de Israel. Nehemías se encarga de restaurar los muros, las puertas, la ciudad, pero Esdras se encarga de restaurar la vida espiritual del pueblo, se encarga de restaurar lo que se había perdido. Recuerden que en el tiempo de Jeremías, de los reyes de Josías, Joacim y todos estos reyes, el pueblo comenzó a perder la ley. Aunque Josías de una u otra manera intentó reconciliar al pueblo, le fue difícil e imposible, porque lo que Manasés el rey de Judá había enseñado a pervertir al pueblo, había quedado tan sembrado que el pueblo se olvidó de la ley, y esto llevó a que Israel quedase cautiva, el pueblo de Judá quedara cautivo. Y ahora Esdras, años después, comienza la restauración, porque Dios cumple su palabra, y había cumplido la palabra de que iba a restaurar a Israel. Y por eso Esdras se encarga de la restauración interna del pueblo. Él quiere que el pueblo sea restaurado. Él quiere que el pueblo vuelva a tener la comunión que había perdido con su Dios. Él quiere que este pueblo vuelva a sentir
lo que muchas veces había sentido en el pasado. Quiere que Israel vuelva a ver maravillas, vuelva a ver prodigios, vuelva a ver los milagros. Pero para que esto suceda, Esdras conoce y sabe cuál es el secreto. Por eso en el verso que leímos, el escritor dice: el primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él. Y el verso 10 nos da unas palabras muy claves. Porque Esdras, ¿qué había hecho Esdras? Porque Esdras había preparado su corazón. Esa expresión es bonita. Había preparado, había alistado, había hecho un preparativo especial. Yo le pregunto, y quisiera hacer un símil, una comparación de preparar. La gente se prepara para una fiesta, la gente se prepara para salir, la gente se prepara para un viaje, y eso a veces demanda tiempo. Pero Esdras había preparado, y no tanto lo físico, sino que la Biblia dice había preparado su corazón para tres cosas. Número 1, adquirir. Número 2, para cumplir. Y número 3, para enseñar. Entonces Esdras es un personaje que tiene muy definido lo que va a hacer. Él viene de Babilonia, él sale de Babilonia, va a encontrarse con un grupo que ha llegado, con un grupo que está allá, y con otros que vienen también, que han estado o que quedan cautivos. Y Esdras dice: vamos a hacer esto. Viene a recuperar la vida espiritual de aquellos que habían perdido, que habían sufrido mucho. Cuando usted lee Nehemías capítulo 8, que nos habla acerca de la lectura pública de la ley y la renovación del pacto, en el capítulo 8 de Nehemías dice: entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel el primer día del mes séptimo. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían atender, desde el alba hasta el mediodía, leyendo el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de los hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había levantado para esa ocasión, y junto a él estaba a su derecha Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías, y su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Hasún, Hasalbaná, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo alzó sus manos, respondió amén, y se humillaron, adoraron a Jehová rostro en tierra. Ese día fue algo especial. El pueblo se reúne, el pueblo está deseoso de escuchar la ley. La ley se había olvidado, la ley se había perdido, y ese día Esdras lo preparó. Era un escriba, un sacerdote, y él se preparó, porque la Biblia dice que se preparó, se dispuso para inquirir, para llenarse, para que su corazón estuviera rebosando de la palabra del Señor. Es que eso es importante, hermanos. Esdras nos da un ejemplo vivo de cómo la persona en el sentido espiritual se puede restaurar, de cómo la persona en su vida espiritual se puede levantar cuando está caída.
Las razones por las cuales el hombre cae por la vida o cómo se deteriora la vida espiritual es porque la gente se olvida de la palabra de Dios. Es tan así que el salmista tiene que decir en una de sus escrituras, y el proverbista en muchas escrituras también: en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios se guarda en el corazón, cuando la palabra de Dios se tiene en la vida del hombre, en lo íntimo del ser, el hombre es guardado de pecar. El ser humano es protegido de pecar. Y el escritor tiene que decir también que la fe viene por la palabra, por el oír, por la palabra que hay ahí, que se escucha. Así que Esdras quiere que el pueblo se restaure, y él sabe que el secreto de la restauración de Israel no está en las palabrerías de Ciro, no está en el decreto de Artajerjes, no está en ninguno de los reyes persas y babilónicos que lo habían conquistado y que ahora le quieren ayudar. No, el secreto de la restauración espiritual del pueblo de Israel consistía en volver al principio de la ley, en volver al mandamiento que Dios les había dado. Por eso Esdras abre espacio y dice que él había preparado su corazón, que él había alistado su corazón en el verso 10 del capítulo 7. Él había preparado su corazón para inquirir, esa palabra inquirir, para recibir, para llenarse, para meter dentro de su vida, recibir la ley. Y lo que hace Esdras es primero recibirla en su corazón, porque nadie puede hablar de lo que no tiene en su corazón. Por eso es tan importante que la palabra de Dios esté en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice: ¿cómo van a hablar si no son enviados? ¿Y cómo van a ser enviados si no son llamados? Y comienza a hablarnos de todo este proceso del llamamiento de la palabra y de lo que hay en el corazón del hombre. ¿Y cómo van a invocarlo si no lo tienen en el corazón? ¿Cómo van a predicar si nadie les ha hablado? Porque es necesario que el que quiera restaurarse tenga en su corazón la palabra de Dios. Y Esdras sabe que lo que el pueblo necesita es la palabra. Pero antes de ir al pueblo, la adquiere para él. Y hace una preparación del corazón, donde se prepara de una u otra manera para el estudio, para llenarse. Y me parece que Esdras se metió en Dios, buscó en Dios, investigó, rebuscó la ley que se había perdido, comenzó a leerla. Y cuando usted mira la historia, en muchas ocasiones tuvo que llorar, tuvo que quebrantarse y decir: hemos pecado contra Dios. Y cuando él se restaura y sana su corazón, entonces es que viene la segunda palabra. Y dice: viene para inquirir y para cumplirla. Él quiere cumplirla y está cumpliéndolo, pero para eso necesita enseñársela al pueblo. Y comienza a enseñar. Prepara para inquirir, prepara para cumplir y se prepara para enseñar. No, muchas de las personas hoy en día estudian para enseñar, pero no estudian para vivir. Y tenemos gente que se capacita y busca y estudia de una u otra manera la Biblia, y la estudian para enseñar, y la estudian para predicar, y la estudian para hablarle a la gente, pero no la estudian ni la adquieren para vivir. Y Esdras nos da un consejo de que primero se adquiere y se recibe la palabra para vivir, para el comportamiento, para arreglar mi interno, mi interior allá con Dios. Por eso tenemos gente que son buenos evangelistas para enseñar, pero son malos padres de familia, malos cristianos, porque se preparan para enseñar, se preparan para predicar, pero no se preparan para vivir. Y si usted quiere que su vida espiritual se restaure, y si usted quiere que su vida espiritual se sane, y si usted quiere que vuelvan los acontecimientos pasados, que la ley que el pueblo de Israel había perdido, es necesario pensar en lo que Esdras está pensando.
Esa palabra restaurar que quiere decir volverlo a su estado natural o a su estado normal que estaba. Pues restaurar es volverlos al estado en que estaban. ¿Y qué era el estado de Israel cuando estaba restaurado? Milagros, señales, prodigios, la mano de Dios con ellos, todo lo que acontecía con ellos, de su lado, de su parte. ¿Y qué es lo que quiere Esdras? Volverlos a ese momento, a ese estado. Pero para restaurarlos, sana corazones. Así que, hermano, que me escucha en esta mañana allá en su casa, que me escuchas allá en tu hogar, tú debes de pensar un momento en la restauración de tu vida espiritual. Debes de pensar un momento en la restauración de tu vida íntima con Dios. Porque hay gente que es bueno para pensar en restaurar la vida de otro, pero no piensa en restaurar su propia vida. Y yo le invito a que comience a restaurar su vida para que pueda ayudar a restaurar las de otro. Porque de qué sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma, no es beneficio de nada. De qué le sirve a las personas ganarse mucha gente y perderse, no nos sirve de nada. Lo importante es que yo, que tú, que cada uno de los que estamos escuchando esta palabra en esta mañana podamos partir a la eternidad con el Señor, podamos ser salvos, podamos encontrarnos con el Señor. No es de ganar mucha gente y de perdernos nosotros. Aquí es de salvarnos y de ganar gente. Pero el buen ejemplo debe empezar por nuestra vida íntima. Y eso es lo que Esdras está diciendo. Y eso es lo que Esdras está enseñando. Porque Esdras quiere que la mano del Señor, que la gloria de Dios vuelva a estar con ellos. Esdras quiere que la presencia de Dios vuelva a la vida de ellos. Y por eso lucha por restaurar. Y comienza a sacar lo que nos sirve. Y comienza a hacer la confesión. Cuando usted ve en el capítulo 9, Esdras hace una confesión de pecado. De que el Señor le perdone, de que el Señor le ayude. En el verso 10 dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Después de todo, porque nosotros hemos abandonado los mandamientos que nos había dado por medio de tus siervos los profetas. Mire que Esdras está diciendo en el capítulo 9, el verso 10. Él está hablando de esto. Esdras capítulo 9, verso 10. Dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, nos daréis vuestras hijas y a los hijos de ellos, y sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Mire que él está hablando en su oración y está diciendo que se han olvidado, que han olvidado la ley, que la han dejado. Y esa es la razón por la que Esdras dice: lo que se ha olvidado hay que recuperarlo. El salmista en el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La gente tiende a olvidarse de los beneficios. La gente tiende a olvidar la palabra. La gente tiende a olvidar la enseñanza. La gente tiende a olvidar lo bueno que es Dios. Y cuando se olvida, viene la decadencia espiritual, viene la frustración espiritual, viene la muerte espiritual.
viene el destierro espiritual, y ahí es donde está el peligro. Pero a ese problema viene Esdras a decirle: es hora de volver, es hora de preparar el corazón, es hora de inquirir la ley, es hora de cumplirla y es hora de enseñarla. Y el pueblo, el día que se hace esto, según Nehemías 8, hay fiesta, hay alegría, hay llanto. La gente se conmueve, se doblegan unos a otros, se humillan. Y ese día la fiesta es grande, porque se vuelve a restaurar algo, y la restauración comienza un proceso. Un proceso. Y yo le voy a decir en esta mañana, mi hermano, volvamos a la palabra, volvámonos a la lectura, volvámonos al estudio de la palabra. El escritor bíblico hace mención en el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice en su carta: escudriñad las escrituras, toda la escritura es inspirada por Dios. En segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire que el escritor dice que la palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Porque ese es el fin. El verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra o para todo trabajo. Y Juan, donde nos escribe: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el capítulo 5, verso 39. Escudriñad. Esa palabra escudriñad es buscar, investigue, averigüe, indague. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro, cuando se escribe esto, Juan está hablando de la ley y de los libros poéticos y de los proféticos, y está diciendo: escudriñenla, porque ellas dan la vida, en ellas os parece, o el hombre tiene la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. O sea, hermano, que el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, está dando testimonio de Cristo Jesús. Y por eso ya Pablo, hablando en el Nuevo Testamento, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Por eso Esdras tiene esa palabra y está convencido que lo que el pueblo necesita para ser restaurado es disponer y preparar su corazón para que la palabra de Dios more en abundancia en cada vida. Así que yo le invito que en estos tiempos saca un espacio para leer la palabra, para estudiarla. Saca un espacio para aprender a vivir. Muchos están preparando sermones para predicarlos. Y está bien, no está mal, está bien. Pero antes de predicarlos a otros, hay que prepararlos y predicárnoslos a nosotros mismos, y permitir que la palabra de Dios
toque nuestra vida, redarguya nuestra vida y estemos dispuestos a obedecerla y a enseñarla al pueblo para que pueda ser restaurado. Ese es el mensaje de Esdras. Ese es el mensaje hoy para la iglesia. Volvámonos a la palabra, volvámonos a la enseñanza, volvamos a la lectura, volvamos a escudriñarla, porque en ella tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor, y ella es la que produce fe, y ella es la que produce conocimiento, y ella produce acercarme a Dios, y ella me produce el conocimiento de Dios. Por eso cuando yo voy a la Biblia, voy a la palabra, voy a ese mundo espiritual, voy a ese mundo tan bello que Dios quiere mostrarme, de lo espiritual, de lo humano, de lo correcto, de lo que no es correcto, para que yo aprenda a vivir. Así que yo le invito a que volvamos a la palabra. Prepara tu corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a permitir y a orar por cada una de nuestras vidas espirituales, por nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana allá en su casa, en su hogar. Que Dios bendiga a las familias que han oído en esta mañana el culto, la escuela dominical, las canciones, los coros, los especiales, la palabra, y que entendamos que a Dios nos encontramos con Dios a través de la palabra. La gente a veces hace mucho énfasis en la oración y es buena, pero la palabra te ayuda a conocer a tu Dios, te ayuda a fortalecer tu fe y a crecer en fe. Nunca la fe viene por orar, la fe viene por el estudio de la palabra. La fe viene por el conocimiento que tengas de Dios, por la cercanía que tengas de Dios. Así que yo te invito a que te llenes de fe a través de la palabra del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre santo, adoramos tu nombre y exaltamos tu nombre en esta mañana. Oramos en bien de tu pueblo, de tu iglesia, que tú obres de una manera especial como solo tú sabes y puedes hacerlo. Que podamos volver a tu palabra, que podamos amar la lectura, la enseñanza, el estudio de tu palabra, y que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos, enseñados y educados por tu palabra y formados, y nuestra fe pueda crecer en abundante o en abundancia por medio de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Rey del cielo, gracias, Dios soberano, por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Aleluya.